Tiene razón en el sentido de que se ha ralentizado la economía y pues si la comparamos con trimestres o el mismo semestre del año pasado o como comenzaron otros sexenios, pues sí, es muy bajo el crecimiento, prácticamente está detenida la economía. Sin embargo, si hacemos un análisis más a detalle de lo intertrimestral en el Producto Interno Bruto, si vemos que de los tres sectores de la economía, tanto el primario, el secundario y el terciario, pues el secundario que se dedica a la transformación, a la industria, en fin, ahí sí ha habido una disminución importante del movimiento económico del país. Tan es así que, bueno, no creo que vaya a alcanzar para el siguiente trimestre o el siguiente semestre a reactivarse. Y ese puede ser como que el detonante de que sí entremos en el siguiente trimestre a una recesión, ya tal cual, técnicamente hablando. Ahorita todavía no estamos, sin embargo, pues lo que mueve el país básicamente no es el sector primario ni el terciario, sino el secundario. Y ahí es donde tienen que haber varios rubros importantes, por ejemplo, la obra pública, la misma dinamización de la vivienda, que está paralizada completamente. Está en bancarrota muchos, ¿no? Sí, ahorita tenemos un problema en la bolsa. Claro, para una persona común y corriente que, digamos, tiene su trabajo, no se va a hacer rico, pero bueno, está de alguna forma estable. ¿Qué representa toda esta situación que está englobando al país? ¿Qué significa que pudiéramos llegar a un estado de recesión? Pues que definitivamente va a haber una parálisis de la economía y en todos los sectores pues va a dejar de circular el dinero en la medida que lo venía haciendo en, por ejemplo, años pasados, que aún no había un crecimiento adecuado, se movía la economía, ¿no? Estábamos hablando del orden entre 3 y 4% estuvo en esa banda todo el sexenio pasado. Entonces, bueno, pues se movía no al ritmo que quisiéramos de 5 o 6%, que sería ideal. Imagínate, ahorita estamos a 1% en el semestre, 3 puntos nos faltan para llegar a 4 y más o menos terminar como el sexenio pasado. Pues no va a haber movimiento en la calle, la gente deja de comprar, deja de consumir, aunque ese sector, que es el terciario, no se ha visto tan afectado en este momento, porque pues sigue habiendo crédito al consumo, la gente sigue usando sus tarjetas de crédito, en fin, y bueno, con el poco empleo que se ha dado, bueno, pues ahí se va manteniendo en la raya. Sin embargo, si ya entramos en recesión, pues definitivamente va a haber muchos cambios de tipo económico, ¿no? Hay temores, porque no solo estamos aquí internamente pues mandándonos, sino que pues va a llegar una cuestión de Estados Unidos en cuanto a su activación económica y pues el que estén subiendo las tasas de interés allá en Estados Unidos está haciendo que capitales de México se vayan para allá. Definitivamente eso nos trae preocupación porque pues bueno, pues el movimiento aquí todavía va a ser más lento, ¿no? La economía de la gente puede llegar a perder el empleo a algunas personas, las empresas empiezan a cerrar porque no tienen la misma dinámica comercial, industrial, en fin, es un panorama desolador que ojalá no se dé. La verdad es que todo esto está muy ligado con las expectativas de futuro. Por ejemplo, las famosas reformas, si se dan bien, se pretende que en el 2014 pues, se empiece a llegar la inversión que se está presumiendo va a llegar a partir de la reforma energética, por ejemplo, y en el 2015 pues se empieza a vislumbrar un cambio económico, un movimiento, en fin, ¿no? Entonces todavía nos falta esperar que estas cosas funcionen y funcionen bien. Ahora, bueno, pues hay una resistencia social a ciertas reformas, la educativa la estamos viendo, cómo ha reaccionado el magisterio, bueno, la energética, algunos partidos están en contra y la población en general pues no llega a entender en términos amplios el impacto de la reforma. Entonces, pues no sabemos todavía, o sea, se empezó con esa buena expectativa de muchas reformas, sin embargo, pues hay muchas luces y sombras todavía en el camino. Bien, son las 9 de la mañana con 12 minutos en este momento, tiempo de que hagamos nuestro primer corte comercial y estamos de regreso con este tema, la economía mexicana. Los temas que te interesan, analizados a fondo, más allá de la noticia. Gana de llegar al famoso déficit cero y que hoy nos está costando pues haber prácticamente paralizado la economía. Los números sí son dramáticos porque si nos remontamos al 2009,
cuando pues, recién estábamos entrando en las consecuencias negativas de la megacrisis internacional, los números que se dan en esos trimestres son mayores incluso a los que tenemos hoy. Y hoy no tenemos una supercrisis. Ya teníamos una recuperación, teníamos un movimiento económico, en fin. Hoy estamos con una expectativa de que vengan las reformas. Sí, lamentablemente tuvimos la reforma laboral con una expectativa de 400,000 empleos que no generó y que finalmente hoy estamos viendo que no alcanza a cuajar este resultado. Las expectativas también de las reformas energética y sobre todo la fiscal, que tendría que dinamizar el país, pues también la vemos como que no va en ese sentido. O sea, el trabajo no se va a desarrollar o no se va a dar. En fin, tenemos esos temores y bien fundados porque ya tenemos antecedentes. Sin embargo, bueno, aquí hay que ver que el orden de las reformas pues va en el sentido de pues, seguir en el mismo modelo neoliberal y donde pues dejamos que más sean los particulares los que tengan dominio sobre la economía y el Estado pues prácticamente se mantenga al margen en términos generales, ¿no? Y bueno, estamos viendo que ese modelo pues ya está agotado en otras partes, que no ha logrado descollar. Digo, tenemos una Europa tronada, tenemos los mismos Estados Unidos, ¿no? Con serios problemas económicos que empiezan a levantarse. En fin, entonces yo creo que aquí la participación de la ciudadanía, de la sociedad en general, pues no se ha visto plasmada. Fue, yo creo que lo vamos a ver más adelante, un campanazo la cuestión del pacto, pero pues, pues trae algunas sorpresas, trae algunas limitantes. Se están dejando excluidos algunos factores fundamentales, ¿no? La cuestión energética, pues sin el sindicato sería una cosa, pero con el sindicato es otra. Entonces, la corrupción pues sigue siendo uno de los problemas serios que, pues aunque haya reformas, seguimos teniendo situaciones que son anclas, ¿no? La clave puede estar también ahí en el tema de la corrupción. Son las 9 de la mañana con 23 minutos. Tiempo de que hagamos un nuevo corte comercial. Estamos de regreso. Más allá de la noticia, el programa de análisis de Radio BI. Finalmente, diciembre no es agosto, ya pasaron 9 meses. Sí, pues hay un pesar en la población y también había una expectativa inicial. Yo creo que son luces y sombras de pues empezar con una buena jugada con el pacto y sorprender que pues a las fuerzas políticas las une. Aunque esto ha traído diferencias a lo interno de esas fuerzas políticas, porque no todas están en esa misma línea. Pero bueno, se han tratado de disciplinar y van trabajando. El antecedente es que esas reformas ya existían y que incluso muchas de ellas Peña Nieto y su bancada en el sexenio anterior las detuvo, perversamente, para que hoy pues salga como El Salvador. Entonces, bueno, es se tienen que hacer. La verdad es que la necesidad del país de cambio estructural, ahorita nos hablaban de la reforma fiscal, realmente es un bodrio, es un monstruo que ha tenido infinidad de reformas históricamente. Entonces, bueno, pues sí necesitamos cambiarla, pero no nomás es cambiar la forma, sino que tengamos una cosa de fondo, ¿no? ¿Para qué queremos eso? Para un desarrollo, en fin. Y sí se necesitan. Sin embargo, creo que la virtud es que, bueno, hoy logra juntar las fuerzas políticas y van caminando más o menos en ese sentido. Sin embargo, bueno, el pasado y el presente mismo nos hace ver que luego están cambiando las letras chiquitas del pacto y es donde la gente a veces empieza a desconfiar. ¿Qué vamos a tener, no? Dicen que el pacto va hasta que el pacto estorbe. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Tiempo de que hagamos un nuevo corte comercial. Estamos de regreso. Interesan analizados a fondo, más allá de la noticia. Peña Nieto ha dicho, hay ingobernabilidad en algunos sitios, por ejemplo, de Michoacán. Sí, pues está desbordada y bueno, yo creo que ya es la consecuencia de pues un camino andado mal e incorrectamente y que bueno, pues ahorita la gente en algunas ocasiones de manera, pues vamos a decir, pues como autodefensa, la población misma se está defendiendo, en otros son grupos criminales que están cubriéndose con ese manto, entonces vivimos en un verdadero desorden. Los números que tenemos, pues si seguimos la tendencia, pues tal vez ahora sí usando las mismas frases que usaban los priistas contra Calderón, los muertos de Calderón, ahora los muertos de Peña Nieto, pues van en aumento.
Entonces, sí, la estrategia mediática, un poquito los órganos oficiales, los medios que son afines, pues han bajado el tema. Sin embargo, la violencia sigue. Es diferente en distintas partes de la República. Aquí nosotros pues sí notamos una baja en los delitos de alto impacto, pero un crecimiento en los de calle, robo, en fin, casa habitación, traducentes. Pero sigue la violencia, la gente está con ese temor, es una de las prioridades del país, sin embargo no está siendo todavía abordada desde la óptica social y económica. Entonces, como que se quiere dar por ahí, pero no se ha aterrizado nada. La verdad es que vemos que sigue un poquito la misma línea de trabajo del sexenio anterior, de Calderón. No vemos así una reforma en ese sentido, una reingeniería de la problemática. La gendarmería pues no vuelve a ser más que lo mismo. Me acuerdo con Zedillo, cuando se unifican las policías, la Policía Federal, pues no ha resuelto nada. El problema también de la corrupción en los órganos de justicia y de procuración de justicia están en los puntos más álgidos. No se termina ese problema, pues difícilmente nos vamos a zafar de él. Sí, y bueno, aquí también hay que ver los antecedentes. Se hace la propuesta, Peña Nieto trae esa idea de pues lanzar una comisión, ¿verdad?, de limpieza, de que se acabe la corrupción. O sea, era la propuesta, la anticorrupción. Pero trae unos antecedentes que no se quedaron muy bien en la elección de su presidencia. El caso Monex, muchos casos quedaron ahí que a la vista de todos, pues irregulares, y que pues, se fueron validando en el IFE, se fueron validando en los tribunales. O sea, hay la legitimidad jurídica, pero la gente dice, pues no está claro, se cerraron las carpetas, en fin, no encontraron, no quisieron investigar más, todavía están expedientes abiertos. Entonces, bueno, como que tiene que salir de ese estigma de cómo llegó, si correcto o incorrectamente, a la presidencia. Y bueno, ya estando en la presidencia, se encuentra con que a lo mejor es muy selectiva la cuestión de la corrupción, ¿no? El Bester, pues es un ícono, pero también están los gobernadores, ¿no? Y está el de Coahuila, en fin, y hay varios, aquí el de Aguascalientes, que pues como que se deja atrapar y no se deja atrapar, y bueno, tiene una serie de artilugios legales que ya le permiten estar en libertad. Y hay cierta confusión en la población. Entonces dicen, bueno, o sí van contra los que han actuado mal o no van contra todos. El mismo Osorio Chong, como secretario de Gobernación, trae antecedentes de cuentas en Panamá, en fin, que pues, se quedaron así un poquito en el aire. O sea, no se aclararon las cosas. Entonces, y esa es la segunda persona más poderosa en el país. Entonces, así como que es un tema de congruencia que le es difícil abordarlo, tendría que tomar el toro por los cuernos y pues realmente hacer una redada, de frente a la corrupción, y yo lo veo difícil. O sea, es ir contra sí mismo y contra el sistema. No sé, la verdad es que es una cuestión que va a seguir en el ánimo de los mexicanos por mucho tiempo, y más ahora que la reforma energética no toca al sindicato. Como en su momento la reforma laboral no tocó la parte del gobierno, ¿no? El apartado B, y también los sindicatos que están ahí. En fin, hay varias cosas que se quedan ahí a la mitad y que pues decimos, la expectativa es que no se van a mejorar las cosas. Alan, te brinca el comentario. No, me parece un comentario bastante centrado, pero el punto concreto es... Nada más para concluir, un tema importante donde parece que el terreno no está parejo es con la sociedad. Escuchamos la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿ok? ¿Y qué ha pasado con la Cruzada Nacional contra el Hambre desde entonces, no? Lo que sí hemos escuchado, hemos visto, son indicadores del INEGI que nos dice que hay más de 50 millones de pobres en México y, pues, en contraparte, en la lista de Forbes hay 53 magnates mexicanos también ahí. Entonces parece que no cacha una cosa con la otra. Ya para concluir, señores. Sí, la cuestión de la pobreza, pues, incrementa. El Mexican Moment, el Memo, pues que empezó con toda la brillantez, un primer semestre, muchas expectativas muy fuerte, un primer trimestre sobre todo muy robusto. Ahorita se va desvaneciendo. Creo que este año, pues no es el año que va a terminar bien Peña Nieto. Hay una expectativa de 2014, de que pues, si las reformas funcionan, se empiecen a implementar y en el 2015 empecemos a ver algo de movimiento económico de acuerdo a las expectativas. Ojalá y así sea, pero todavía vamos a esperar un tiempo. Entonces, sí, el beneficio de la duda hay que seguírselo dando porque está transformando algunas cuestiones de fondo y sobre todo viene la reforma política. Yo creo que sigue sin darse, no le quieren entrar, ya lo están condicionando algunos otros partidos. Oye, va esta, pero te tienes que ya poner en orden la casa, ¿no? Porque si no, no hay participación de toda la ciudadanía.
en fin, el referéndum, varias cosas que están ahí todavía en el tintero que van a ser fundamentales. Bien, 1 minuto, Alan, para tus conclusiones. Bueno, yo nada más esperaría que estuviéramos pensando en una lógica de largo plazo, que dejáramos de estar atrapados por la coyuntura, por el momento, por la nota, por un dato concreto y empezáramos a pensar en esquemas que en el mediano plazo sean sostenibles, en el mediano y en el largo plazo, porque finalmente en el corto plazo parece ser siempre que nos está...